esta semana en Macy's. Prepárate para el otoño con un 20% menos extra con tu cupón o tarjeta Macy's. Eso además de las ya increíbles ofertas, como un 35 a 55% en joyas finas durante nuestra venta de joyas, 30 a 40% menos en los últimos jeans, como una nueva chaqueta y el par de pantalones perfectos, y $60 menos en cafeteras Nespresso para elevar verdaderamente tu rutina matinal. De hoy al domingo en Macy's, y obtén recolección en la acera sin contacto en tiendas selectas. Encuentra una tienda cerca tuyo en Macy's.com/stores. Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Diana Albarrán González, pues es mexicana, pero si ustedes saben desde dónde la vamos a entrevistar, le va a cautivar mucho la atención, principalmente porque logró hacer su doctorado en una universidad de Nueva Zelanda, donde ha hecho un gran trabajo. Demuestra que la calidad de la cultura chiapaneca, de las manos de mujeres indígenas, tiene un lugar muy importante dentro de la cultura en otros lados del mundo. Diana González, o Diana Albarrán González, ha logrado hacer muestras de los tejidos, de los vestidos, a nivel internacional en la universidad donde se graduó, de la cual es académica, y es un orgullo que un mexicano, una paisana mexicana, llegue a dar clases en una prestigiada universidad en Nueva Zelanda. Buenos días, Diana, buenas noches para nosotros. Qué gusto poderte entrevistar en Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. ¿Qué tal? Buenas noches y un saludo a toda tu audiencia. Gracias, Diana. Audiencia. Diana, ¿cómo se te ocurrió o cuál fue la manera en que llegaste a Nueva Zelanda a estudiar? Bueno, ya llevo varios años fuera de México. De hecho, Nueva Zelanda es mi quinto país, porque he estado un poco, me gusta mucho la cultura y la cultura en muchos otros países. Entonces, antes de venir a Nueva Zelanda estuve viviendo en Singapur por el trabajo de mi ex esposo, y ya de ahí venimos a Nueva Zelanda. Pero el doctorado siempre es algo que he querido hacer. Digo, yo hice la maestría en España, también viví en Japón, tuve una beca del JICA, del Japanese International Cooperation Agency, acerca de artesanía y diseño en Japón. Y entonces es un tema que siempre me ha fascinado. Y ya que llegamos aquí a Nueva Zelanda, pues aquí en la universidad, es en la Auckland University of Technology, se dio la oportunidad primero empecé a dar clases de tiempo parcial en la escuela de diseño, y de ahí pues apliqué al programa del doctorado, y pues afortunadamente quedé. Empecé en la facultad de arte y diseño, pero me cambié a medio programa, me cambié a la facultad maorí e indígena. Entonces, digamos que el doctorado, el título en sí es del todo de la escuela de Maori and Indigenous Development, y entonces es más en el área de estudios indígenas. Pero yo creo que eso incluso refleja el mismo viaje dentro del doctorado. Más o menos el título de la tesis es Towards a Buen Vivir Centric Design, Decolonizing Artisanal Design with Mayan Weavers from the Highlands of Chiapas, México. Yo soy nacida en Chiapas, y pues sí, crecí ahí toda mi vida hasta que fui a estudiar a la universidad. Y entonces pues los textiles, y bueno, mi madre siempre ha sido una amante de los textiles de México, y pues Chiapas tiene una riqueza y diversidad cultural maravillosa que se ve reflejada mucho también en los textiles. Entonces siempre ha sido un tema que ha estado muy atado hacia dentro de mi propia historia, identidad y todo, y fue algo que quería explorar. Desafortunadamente
pues digamos que la apropiación cultural y todo pues el mal uso o la comercialización de los textiles en contextos que no, digamos que no respetan la autonomía y no tienen no retribuyen, digamos, a los autores de estos textiles, que son pues muchas veces los grupos originarios, ¿no? Los pueblos originarios en este caso de México y aquí de Chiapas, que eran tzotziles y celtales. Y pues de ahí salió pues esa curiosidad de los textiles, de ver cómo evolucionaban desde que yo era niña y cada vez que regresaba de vacaciones y todo. Entonces como que era un tema que siempre me interesó, ¿no? El diseño indígena y pues reconocerlo y cómo lo viven sobre todo ellas y cómo las tejedoras mayas, tzotziles y celtales, y cómo digamos, cuál es la cosmovisión o cuál es el significado que está detrás de los textiles, porque los textiles manifiestan muchas cosas, es más allá de una pieza que usan, digamos, y va más allá del folclore, ¿no? Porque representa identidades de los grupos, representan historias familiares. Por ejemplo, pueden reconocer las familias, identificar quién bordó qué por el tejido y los patrones. Algunos patrones textiles representan la cosmovisión maya antigua, incluso del universo y el árbol sagrado, los puntos cardinales, y también ayuda muchísimo a la conexión familiar, intergeneracional, porque los textiles, el telar de cintura y el bordado, el trabajo textil es algo que las niñas aprenden pues desde que son muy jovencitas y desde que son 6, 7 años y van pues lo van pasando de generación en generación y se juntan muchas veces las mujeres a tejer. Y pues digamos por los sistemas pues, capitalistas y todo, la mercantilización de los textiles muchas veces desconecta al consumidor o al que compra de las productoras, ¿no? Y entonces pues se dan prácticas como regateo y todo eso, cuando en realidad pues el valor que tiene los textiles va mucho más allá del dinero, y eso es algo que se tiene que hacer conciencia. Y pues sí, es un poquito de cómo salió la historia. De hecho, para mí, a modo, digamos, personal, también fue muy grato porque hacer investigación desde otro lugar, ¿no? Para mí, la base, bueno, al menos la base de la investigación fue, digamos, el uso de la teoría decolonial, y de ahí cómo poder y replantearnos hacer investigación desde otro lado que sea mucho más respetuoso e incluso mucho más personal, ¿no? Porque digamos que no la persona no está desconectada de la investigación tampoco, ¿no? Entonces yo pude tener la fortuna de llevar a mi mamá y a mi hija en alguno de los viajes, junto con yo digo que es una investigación colectiva, junto con mis compañeras tejedoras de un colectivo independiente que se llama Malacate Taller Experimental Textil. Y entonces junto con ellas y el compartir con mi familia y junto con ellas como grupo y sus familias, pues fue una experiencia muy bonita. Mi hija aprendió a tejer, a bordar también en uno de esos viajes, y pues pensando y reflexionando y reconectar también junto con mi raíz, porque pues mis tías que están en Acámbaro también ellas pues siguen bordando y siguen practicando esas culturas, las cuales yo también aprendí cuando era niña. Entonces, ¿cómo podemos ver el bordado desde otra manera? Exactamente. Y cómo eso, el textil nos conecta con nuestros ancestros también. Y entonces, ¿cómo podemos honrar eso? No, y permíteme, te interrumpo brevemente. Mencionaste que viviste en Japón. Yo fui a un viaje pues de 2 o 3 semanas por allá, pero me llamó mucho la atención que en Tokio, en el verano los hombres usan mucha guayabera, importada precisamente de México, y allá no se regatean los precios, allá se considera una pieza de arte. Entonces yo me atreví a publicar en mi primer libro un comentario acerca de cómo mejor los japoneses
reconocen el arte manual mexicano en los tejidos, en los bordados, y no lo regatean, porque para ellos los precios son muy baratos en algunos aspectos, pero ellos saben reconocer el valor. En cambio, nuestra gente mexicana va a las tiendas de Houston, de Laredo, Texas, McAllen, donde sea, a comprar prendas de Louis Vuitton o los que sean, los diseñadores famosos. No repelan por el precio, pagan cantidades estratosféricas, y cuando ahora la moda del mundo está volteando sus ojos a la cultura mexicana. Tengo entendido que una diseñadora, no quiero decir el nombre porque no me acuerdo exactamente, pero tomó o copió los estándares de bordados mexicanos para sus diseños. Incluso hasta fue muy polémico en los medios masivos, no hace más de 2 años. Entonces estamos viendo que realmente México y su cultura, gracias a personas como tú, están retomando el valor que realmente merece la producción de prendas bordadas a mano, que realmente pasamos por la era industrial y todo lo queremos hacer fácil con una máquina, pero no tiene ese valor adquirido, como tú dices, del mensaje cultural que identifica desde familias hasta religión, quizás hasta tribus de la zona maya, Palenque, Bonampak, tantas ciudades que gracias a Dios he conocido también y que me apasionaron. Ahora ya no dejan subir a las pirámides en Bonampak, pero cuando fui joven me di un viaje y mucho turismo europeo no sabía que en las pirámides nuestros antepasados las usaban para captar energía, y si te acostabas o te sentabas en cierto ángulo, supuestamente la pirámide te ayudaba a recibir energía astral, energía del sol. Y yo lo hice, me compré un libro, lo leí, seguí los pasos al pie de la letra, y te puedo decir, nunca he dormido una siesta tan profunda que realmente sentí como si fuera un desprendimiento de mi cuerpo y mi alma, como cuando me acosté en esa pirámide en Bonampak y que sentí un encuentro con la cultura. Entonces, es algo maravilloso, y disculpa que te haya interrumpido, pero estoy muy emocionado porque estás rescatando, ¿ves?, el valor de esa tradición. Ahora, las artesanías chapanecas tienen el problema de eso que tú dices del regateo. Van los turistas y todo lo quieren barato. El turismo nacional, lamentablemente, principalmente. El extranjero, pues creo que reconoce un poco más, pero ¿de qué manera sientes tú que estás ayudando a estas tejedoras, llevando su trabajo a otros lugares apartados del mundo? Por ejemplo, para mí el gran valor del pensamiento decolonial, por ejemplo, es entender que pues al final yo no considero que yo les esté ayudando mucho, si realmente ellas han desarrollado una manera de diseñar muy propia, y yo les he aprendido mucho y las admiro muchísimo, porque creo que la que más he aprendido soy yo, y lo he dicho abiertamente, y junto con ellas se los digo, ¿no? Porque a pesar de encontrarse dentro de la situación muy desafortunada de marginalización de los pueblos originarios todavía en países pues que fueron colonia como México, entonces hay mucha desconexión y hay mucha pues marginalización, ¿no? Y entonces, a pesar de eso, ellas de de hecho, el acercamiento a la propuesta fue el buen vivir. El buen vivir más bien viene del origen, digamos, del sumaca, o sea, o el buen vivir, que se tradujo que ha sido como un acercamiento y reconocer y visibilizar el pensamiento y el conocimiento indígena. Entonces nosotros exploramos el buen vivir dentro de los pueblos tzotziles y celtales, que se llama el Equil Cuxlejal.
El Equilcush Lejal más o menos se traduce como una vida buena o una vida digna y justa. Y entonces como ellas a través del textil pueden llegar y viven una vida digna y justa a través de continuar la tradición y continuar la práctica, la práctica del textil. Tuve la fortuna, y parte de la propuesta metodológica fue el embodiment, ¿no? Entonces para mí fue muy importante aprender el telar de cintura y reconectar con el bordado, que fue algo que pues, yo aprendí también de niña junto con mi familia y mi madre. Entonces, cómo el cuerpo también es un medio para análisis y investigación y recibir información, ¿no? Y entonces, cuando empezaba las clases de telar de cintura, poder entender a través del cuerpo cómo el estado incluso meditativo en el que llegan las tejedoras, porque al hacer repetitivo, es un movimiento repetitivo, es porque es con el cuerpo, o sea, digamos que la tela la hacen desde cero a través de su cuerpo, o sea, no es una tela que compran y bordan encima, sino la tela la están haciendo ellas. Y entonces estas prácticas están muy relacionadas a su bienestar. O sea, el buen vivir en inglés lo hemos traducido como un bienestar, collective well-being, o sea, el bienestar colectivo, porque no solamente es el individuo en relación con su comunidad y su familia y sus generaciones. Entonces, el tejido y los telares y el bordado y el textil tiene una relación directa con el bienestar colectivo. Y entender que eso sigue en nosotros, porque pues al final con la ideología del mestizaje que fue propuesta a principios de 1900 por Vasconcelos o la raza cósmica y todo eso, o sea, sí nos reconoce el lado indígena, pero sigue estando en desventaja, o es algo que no se reconoce abiertamente a comparación de los ancestros europeos. Y entonces creo que tenemos que darle la vuelta y entender, por ejemplo, a mí aquí pues no saben de cómo he vivido fuera, cuando me preguntan cómo me autoidentifico y cosas así, me preguntan pues si les explico del mestizaje es muy complejo, pero pues la manera que yo me he autodenominado es, yo estoy diciendo que soy, y está en la tesis que puedo compartirles, que soy Native Latin American, porque el Latin American o el latinoamericano reconoce nuestra lengua por del origen latín como español. Exacto. Pero no nombra nuestra raíz nativa. Y si decimos en inglés Native American, pues muchas veces piensan en las tribus nativoamericanas de Estados Unidos. Pero nosotros como mexicanos tenemos una raíz indígena todavía fuerte que creo que debemos de reconectar con ella, sin reproducir, también es importante decir, sin reproducir el privilegio o el dominance, el mestizo dominance, que también que sigue hasta cierto punto subyugando a los pueblos originarios. O sea, tenemos, así como admiramos nuestro pasado ancestral precolonial, también debemos seguir reconociendo a los actuales pueblos originarios como son descendientes directos de esas culturas y todavía siguen manteniendo esa raíz. Entonces, por ejemplo, una investigadora Mije de Oaxaca, Yasnaya Aguilar Gil, lingüista, su trabajo es muy bueno, y ella dice, no somos mestizos, somos indígenas indígenas, o somos indígenas desindigenizados, porque digamos la modernidad nos ha alejado mucho de nuestra raíz indígena. Y para mí eso ha sido también un viaje importante de reconexión y de descubrimiento a través de mis lineajes familiares, de tanto mi papá como mi mamá, y empezar a verlo desde otra manera y vivirlo y rescatarlo desde otra manera. Entonces, por eso digo que la investigación no solamente es a través los textiles me rescataron. Los textiles a mí me enseñaron otras cosas de mi propio ser y mi propia cultura, que es lo mismo que pasa con las tejedoras en los pueblos originarios, no solamente tzotziles y celtales, sino en todo México. O sea, hay 68 pueblos originarios reconocidos en México, y cada uno de ellos tiene distintos grupos y distintas lenguas y distintas costumbres. Entonces hay una riqueza cultural
impresionante de la cual todavía podemos ser parte si elegimos reconectar con ella. O sea, te dieron identidad, el estudio profundo de los textiles indígenas, de tu origen de nacimiento, que es Chiapas. O sea, es algo que me transporta profundamente y simplemente, si me permites agregar algo, te decía que yo escribí mi primer libro, Mi Mestizaje Mágico, así se intitula, y yo describo allí, porque mi abuela, por mi lado paterno, es india. Entonces, hay tribus que tú mencionaste, los nativos americanos, pero ese es un término un poco inapropiado, porque recuerda que la Gran Mesoamérica incluía partes de Estados Unidos. Las tribus indígenas, de hecho, venían desde Alaska cuando llegaron a la Gran Tenochtitlán, pero muchos todavía eran nómadas, iban de cacería a traer carne de búfalo a lo que ahora es Estados Unidos y se regresaban al centro de México, y así una infinidad de cosas. De hecho, tenemos una tribu llamada Kicapús, que es una tribu que tiene derecho a vivir tanto en Estados Unidos como en México, porque cuando se movió la línea fronteriza, porque tú sabes que a muchos mexicanos, ellos no cruzaron la frontera, ellos los cruzó la frontera. Cuando Texas dejó de escribirse con J y se escribió con X, que el general y el presidente Houston habían tratado de integrar la República de Texas, pero bueno, es inagotable toda la información que podríamos comentar, pero vamos a seguir enfocados en los textiles porque es algo apasionante, Diana. Platícame de ese encuentro de que terminas tu carrera y llevas toda esta cultura, todo este arte textil a Nueva Zelanda y lo empiezas a promover y exponer, no a nivel comercial, sino a nivel cultural. Estás tratando de darle ese encuentro, porque allá en Nueva Zelanda también hay una cultura que te da hasta la bienvenida, y de allá viene el boomerang y varias cosas. Explícanos un poco de eso. Sí, bueno, aquí los nativos de esta tierra de Aotearoa, de hecho el nombre maori de Nueva Zelanda es Aotearoa, que significa la tierra de la gran nube blanca. Aotearoa es el hogar, la tierra de los maori. Entonces, afortunadamente he tenido una guía maravillosa, mi supervisora Janie Wilson. Ella es una académica y tejedora maori, que la verdad le agradezco muchísimo todo su input, y también a mis colegas y todo, porque la verdad que como latina yo me he sentido muy conectada y muy, nativo, latinoamericana, mexicana, me he sentido muy conectada junto con la comunidad maori, porque tenemos costumbres y valores similares en cuanto a la orientación familiar y la comunidad. Entonces, dentro de la investigación, no es un estudio comparativo, pero sí me ayudó muchísimo el entender, la indigeneidad desde el punto de vista maori, cómo reconocen ellos lo Te Ao Maori, que es el mundo maori. Hay ciertos principios que incluso yo incluí y que utilicé conceptos que utilicé dentro de la investigación, como el concepto de whānau, que es familia, pero no, es que ese es el problema, muchas traducciones se quedan cortas, ¿no? O sea, whānau no solo es familia, sino también es comunidad, es la familia que es más allá de la consanguinidad. Y por ejemplo, kanohi kite kanohi, que es face to face, o sea, cara a cara, la importancia de trabajar junto con las personas en presencia. Entonces, todo esto pues obviamente tuvo un impacto muy importante dentro de la investigación. O sea, yo llegué aquí a vivir aquí en el 2015, empecé a dar clases a mediados del 2015, 2016 fue que empecé el doctorado oficialmente, y en el marzo del 2016. Y bueno, por la vida como pasa, también fue al mes me separé de mi ex esposo. Entonces el viaje de doctorado de estos 4 años, pues sí, porque al final apenas a principios de este año entregué la tesis, ya defendí, ya me dieron el título, y entonces estos 4 años fueron pues un viaje complejo, con muchos retos, pero también muy transformador, y pues
del cual la verdad me siento orgullosa de poder, sobre todo, poder reconectar y mostrar aquí lo que tenemos dentro de México, o Semanáhuatl, también el nombre náhuatl, pero y entonces parte de esta investigación es más que nada no solo el año pasado tuve la fortuna de hacer varias exhibiciones de los textiles de Chiapas y fotografía de la investigación en un par de exhibiciones. De hecho, una de ellas le agradezco mucho a Daniela Gil, que estaba en el consulado mexicano, en la embajada mexicana de aquí en Wellington, que ahorita ya está en Filipinas, pero con ella tuve la oportunidad de colaborar y montamos para septiembre, para el 15 de septiembre del año pasado, montamos una exhibición fotográfica y textil pues de la investigación. También pudimos tener una aquí en Oakland. La idea era que vinieran mis compañeras, un par de compañeras del colectivo Malacate aquí a Nueva Zelanda, que ellas pudieran pues impartir de su propia voz y no a través de mi voz, sino ellas mismas poder compartir sus historias y todo, pero pues con todo esto de la pandemia y todo, pues ya es algo que no podrá realizarse, pero sí, para mí es importante cada vez que cuando me invitan a dar charlas y todo, seguimos mucho en contacto porque nuestra relación va más allá de lo académico y pues cada vez que yo presento y si puedo yo invitarlas a que ellas hablen de su propia experiencia y de su propia visión es importante. Para mí creo que Malacate es uno de los ejemplos muy fuertes dentro de México y de Chiapas de cómo del respeto y el reconocimiento de los patrones y textiles como parte de los derechos de los pueblos originarios. O sea, ellas no solamente, digamos, la UNESCO lo declara en el artículo 11 y 31, declaran que el derecho de los pueblos originarios sobre su cultura y sobre sus textiles. Y Malacates, ellas tienen en sus tarjetas, cuando digamos venden o presentan el producto, tiene esa leyenda en donde reconoce que los patrones y los diseños son parte de sus derechos. Desafortunadamente, y por eso me acerqué a la decolonización del diseño, porque el diseño tradicional o convencional que nos enseñan en las universidades, pues todavía es muy eurocentrista o muy occidentalizado, ¿no? Entonces la visión, por eso el fenómeno que comentaba, ¿no? Porque todo el mundo comprando marcas grandes por el nombre, porque tenemos esa colonialidad del ser todavía viendo a lo de afuera como algo mejor, sin reconocer que nosotros dentro de nuestros propios orígenes y cultura también hay cosas valiosas. Entonces pues para mí fue importante, sí, tal cual, o sea, el hecho, casos de apropiación cultural, porque el diseño, digamos, convencional europeo enseña la apropiación individual, como que tú eres el que te inspiraste de una marca o te inspiraste de patrones y los apropian como personales, cuando son parte de los derechos colectivos de los pueblos. Entonces es algo que no se debe hacer, porque es algo que no nos pertenece a nosotros por habernos inspirado sobre ello, porque les pertenece a ellos como colectivo, propiedad intelectual colectiva, por ser parte de los pueblos originarios. Entonces por eso se dan tantos casos de apropiación cultural que desde el 2015 más o menos más, pero documentados así más sistemáticamente desde el 2015, y en la tesis también ahí comparto varios casos, y el más reciente, que fue de los más sonados el año pasado, de Carolina Herrera, de la colección Tribute, creo que es Tribute o algo así, pero tomó patrones de los tenangos de Dori, el zarape de Saltillo, las flores del Istmo, y pues con esas prácticas que son incorrectas, no éticas. Sin pedir permiso y sin pagar derechos. Exactamente, y entonces este fue el primer caso en donde llegó incluso a nivel gobierno, porque la Secretaría de Cultura escribió una carta formal a la marca Carolina Herrera para exigir la explicación de pues que por qué están tomando diseños y patrones en primera sin reconocer el origen de dónde vienen esos patrones y bordados que nosotros sabemos y los mismos pueblos obviamente saben, y la otra es cómo se está retribuyendo o cómo esto beneficia a los pueblos, porque mucho del discurso de decir, ay, pues les estoy ayudando, pero realmente no ayuda. O sea, hay muchos matices, es un tema bastante complejo, pero pues por lo cual nosotros nos acercamos
a descolonizar el diseño. El diseño, la educación del diseño tiene que cambiar para que no volvamos a caer en mal usos de la cultura ajena. O sea, esa piratería mal hecha de tomar ideas de toda esta cultura milenaria, porque así lo es, de los bordados y tejidos indígenas, al momento de que una empresa como la de la diseñadora Carolina Herrera lo toma sin dar crédito, sin pedir permiso, sin pagar derechos de autor y aparte hacerlo todo mal hecho, creo que sí es un tema que merece mencionarse y discutirse y ampliarse. Audiencia, tenemos que atender una pequeña pausa comercial, pero regresamos con esta interesante entrevista a Diana Albarrán González, académica y protectora de la cultura chapaneca. Ya regresamos. Con el nuevo iPhone SE por menos de $100 en Metro, conquistas todo. El iPhone más accesible en la marca número 1 en prepago. Estudia online o conéctate por FaceTime. Hola, ma. El iPhone SE lo tiene todo. Cámbiate a Metro y obtén el iPhone SE por $99.99 al canjear el reembolso tras 6 meses de servicio con autopago. Metro by T-Mobile. Conquista tu día. Límite 1 por cuenta hogar al cambiarse y validar ID. No válido para números activos de la red de T-Mobile o en Metro en los últimos 90 días. Aplican restricciones. Visita una tienda para detalles. Diana Albarrán González, pues después de vivir muchos años y estudiar y ejercer como académica en una prestigiosa universidad de Nueva Zelanda, pues nos está dando la importancia que merece la cultura chapaneca. Ella es nativa de Chiapas y realmente lo aprendió desde niña por la tradición familiar, pero cada día se fue involucrando más y más y más. Entonces, Diana, estábamos hablando de la piratería que existe en los diseños de los bordados indígenas, que lamentablemente algún día nos los encontraremos made in China con una máquina y eso nos va a frustrar mucho. ¿Qué se puede hacer? ¿De qué manera puede apoyar las autoridades y tu actividad que ya la estás encauzando hacia defender la producción de los bordados manuales? ¿Cómo se puede lograr esto para que no se ultraje, y perdón el término, pero que quiero que se adecue debidamente, que no se ultraje por la gran industrialización de los bordados que luego ya pierden todo su valor? Sí, pues eso que comentaba del Made in China y el Made in India ya está pasando. Sara y Mango tomaron diseños tanto de los tenangos de Doria también como de Aguacatenango, Chiapas, y se han producido en masa. Entonces ya son fenómenos que están sucediendo actualmente. O sea, no es algo, por lo menos en los últimos 5 años se ha dado ese boom, ¿no? Como que, no sé si considera que la cultura y los bordados mexicanos a cierto punto se pusieron de moda y ahora todo el mundo, y entonces empezaron tanto Mango como Sara varios casos, y digamos que nunca ha retirado ni digamos una disculpa. Por lo menos Mango creo que retiró de la producción unas sudaderas que tenían bordados de Tenango de Doria de Hidalgo. Entonces, pues son temas bastante complejos, no hay soluciones únicas, sino es unas problemáticas que digamos se deben de abordar de diferentes frentes, ¿no? A nivel legislativo, México está cambiando y está impulsando. De hecho, en noviembre del año pasado creo que hubo un cambio de legislación para tener más protección a los textiles. Entonces sí han habido cambios. Por ejemplo, Panamá, como ejemplo a nivel legislativo, tiene también protecciones dentro de Latinoamérica ejemplares en cuanto a los textiles y bordados del pueblo Kuna de Panamá, que está en Panamá y Colombia. Y por un lado, digamos, es a nivel legislativo. También por otro lado es al consumidor.
O sea, se tiene que concientizar o hacer consciente a la gente, porque por muchos lados el fast fashion pues daña tanto al medio ambiente, porque se producen en cantidades muy ridículamente masivas y que están hechos para que duren muy poco. Entonces, tenemos nosotros también que ser conscientes como consumidores, de no comprar todo el tiempo sobre estas marcas, y mucho menos patrones que pertenecen a otras culturas, y sobre todo a culturas de los pueblos originarios. A nivel, como comenté anteriormente, a nivel UNESCO, los derechos y los patrones están reconocidos a nivel mundial, pero a nivel práctico no son prácticas que se llevan a cabo, o no hay nadie que las esté vigilando y que realmente pasen. Hay muchas, esta área, digamos, es un área gris grande, por lo tanto muchos diseñadores se han podido, digamos, zafar diciendo que es que me inspiré en eso. Entonces la inspiración, pues, más bien se vuelve plagio. Entonces tenemos también, desde el sistema educativo, tenemos que cambiar y la manera de pensar en diseño, para no tener que reproducir esas prácticas de apropiación cultural indebida, porque digamos que intercambio entre culturas siempre ha existido. Entonces, y también debemos dejar de pensar que los pueblos originarios viven en el pasado. O sea, en el caso de Sinacantán, por ejemplo, en Chiapas, en los Altos de Chiapas, diseñan su traje ha cambiado, su vestimenta ha cambiado en los últimos 20, 30 años de una manera muy rápida, pero porque ellos mismos deciden. O sea, tenemos que reconocer la autonomía de los pueblos, para que ellos son capaces de reproducir y generar y evolucionar sus propias prendas y diseños, pero debemos de darles el espacio a ellos de hacerlo, respetando su autonomía, en vez de venir desde afuera. A veces mucha gente, con diseñadores con buenas intenciones, pero con acercamientos un poco más paternalistas, llegan y pues terminan apropiándose de los diseños de las comunidades como propios. Entonces también por el lado de la educación hay que replantearse las cosas. Entonces son problemas sistémicos que necesitan ser abordados de manera sistémica, a nivel legislativo, a nivel educativo, a nivel de consumidor, a nivel comercial, de muchas maneras. Incluso, por ejemplo, mis compañeras de Malacate han funcionado y funcionan a través de Facebook, porque a través de Facebook ellas pueden directamente contar sus historias, contar quiénes son, contar la manera en que trabajan, porque ellas funcionan a través de la economía social solidaria. Entonces, su trabajo también es en concientizar que ellas no son como sweatshops que trabajan de 9 a 5. El bordado es parte de la vida y pasa mientras se siembra, mientras se cría a los hijos, mientras se hacen cosas. Entonces, incluso la calidad y el conocimiento y el significado que existe de una prenda masiva, hecha en producción en masa, hecha en máquina, que en China o en otros países, copiando nuestros diseños, eso no dura, pero ni siquiera nada, porque la calidad que tienen las piezas textiles, o sea, un huipil hecho en telar de cintura va a durar generaciones y no se va a deshacer. O sea, no como el fast fashion que lo compras y no te dura ni un año y se rompe. Entonces, incluso por eso los precios de las piezas pues son más valiosos, porque el tiempo son meses. O sea, cuando hablamos de piezas artesanales mexicanas o textiles de Chiapas, sobre todo si son de telar de cintura, estamos hablando de meses de elaboración, no solamente semanas. Y los bordados también son mucho tiempo. Y el conocimiento que existe detrás de las piezas y todo eso, entonces los valores van más allá del valor económico, son valores simbólicos, valores culturales y de muchos otros. Pero fíjate que mencionaste algo muy interesante. La gente, el consumidor en general, es muy exigente con las prendas de marca.
Nadie quiere, yo recuerdo cuando salieron aquellos famosos pantalones Jordache, unos jeans que se les acoplaban muy bien a la figura, a las damas, todas querían tener su pantalón Jordache original y exigían demasiado. Pero algo curioso que se trata, y he visto, de que son tan atorrantes e ignorantes que cuando buscan una pieza indígena no saben seleccionarla, no saben valorarla, y muchas veces si va a haber algún festival o algo, terminan comprando esos productos plagiados, hechos en China, en la India, en muchas partes, Diana, y realmente frustra a nosotros como mexicanos, como adoradores de la cultura. Y pues yo conozco a tu familia y mis respetos porque tienen valores muy arraigados al mexicanismo, a la cultura real de ser origen de la mezcla de dos culturas en la conquista, pero que nosotros nos enfocamos más a proteger la cultura indígena en todos los aspectos porque tenemos en nuestra sangre indígena. Entonces, ¿qué le dirías a esa gente que realmente no sabe valorar, no sabe entender, o incluso al mismo presidente de México que dice tanto que va a defender a los pueblos indígenas? ¿Ha habido en algún momento alguna acción para defender todo lo que tú estás haciendo, algún apoyo? Sí existen, realmente creo que dos cosas son importantes de notar. Una es respetar la autonomía de los pueblos, porque cada pueblo tiene manera de expresarse y manera de ser y de proteger su propia cultura distinta. Entonces, no podemos, digamos, generalizar que todos van a tener el mismo acercamiento. ¿Por qué no? Digamos, por ejemplo, Hidalgo, los Tenangos de Doria, que han sido de los casos más plagiados, ellos han tenido han tratado de registrar como denominación de origen. Desafortunadamente, los sistemas legales actuales protegen y dan denominación de origen a familias específicas y no a comunidades completas. Entonces, ahí, por ejemplo, se beneficia solo a unos pocos, porque si yo tengo la protección legal y puedo evitar que tú lo sigas haciendo, ahí el sistema no corresponde con la realidad de los pueblos. O, por ejemplo, que incluso esos patrones también se hacen en Puebla porque están en la colindancia, creo que en Pahuatlán, porque están en la colindancia geográfica de dos estados. Y entonces, pues ahí hay complejidades tanto legales como estatales y todo eso. Entonces, creo que para mí fue muy importante a comparación de años anteriores. El año pasado que pasó lo de Carolina Herrera fue la primera vez, digamos que cada vez que pasaba un caso de apropiación, porque han habido muchos, digamos, primero se denunciaba en redes sociales, después pasaba a la prensa y algunos legisladores empezaban a hablar de ello, pero apenas el año pasado, después de varios años, fue que llegó a nivel Secretaría de Cultura, de llegarse a involucrar y hacer cosas activas en cuanto a eso. Entonces, la legisladora Susana Harp, que ha sido, ella denunció un caso de una diseñadora francesa, Isabel Marant, en 2015, ha sido muy constante y activa en ese tema. Entonces, han habido varios frentes, pero estos son temas que tenemos que pensar a largo plazo y a nivel sistémico, como comentaba. Tienen que educarse también a la población, o sea, digamos que los que comercializan textiles también tienen la labor de educar e informarse primero, porque muchas piezas, por ejemplo, de lo más usado son blusa oaxaqueña o blusa chiapaneca para comercializar, pero ni siquiera ni son de Chiapas ni de Oaxaca, pero todo se pone todo dentro de la misma sombrilla de étnico, entre comillas, o mexicano, y generalmente los bordados se dicen, bordado oaxaqueño o bordado chiapaneco, pero ese es el nombre del estado, pero realmente son o bordados mije, o bordados ismeños, o bordados triqui, o bordado tzotzil, celtal, aguacatenango. O sea, las comunidades dentro de estos estados tienen su particularidad de diseño.
Entonces tenemos que empezar a ser más y más específicos, y al final ganamos todos porque todos nos educamos. Totalmente. Y bueno, a la audiencia, para refrescarles un poco la memoria, estamos entrevistando a Diana Albarrán González, académica, doctora en diseño y especializada en proteger la producción de bordados indígenas de su región Chiapas, donde ella nació, y una entrevista que estamos enlazando desde Nueva Zelanda, donde en este momento son casi las 9 de la mañana. ¿Qué hora es por allá? Disculpando mi ignorancia. Son las 9:21. Perfecto, entonces no me falló. Y acá en Atlanta, Georgia, donde se produce el programa, son pasados de las 5 de la tarde, y estamos realmente maravillados, Diana, pero ese plagio que se da a nivel industrial para comercializar, ¿sí lo han resentido todas estas clases indígenas que se aferran realmente a proteger su identidad dentro de los bordados, y que tú has hecho mucho por llevarlos al mundo para que la gente se dé cuenta que realmente los bordados originales tienen un valor agregado, como ya lo mencionaste, en cuanto a calidad y duración? Y mi hijo viajó a Nueva Zelanda y Australia y me dice que hay mucha población china precisamente por aquellos lugares, y eso se presta a que circulen más los productos manufacturados en China. Tú has tenido que demostrarle a la gente en la universidad, de llegar al punto de decirles: miren, esta es una prenda hecha por las indígenas original y se está vendiendo en tal lugar esta prenda que es un plagio. Sí, digo, parte de cada vez que he presentado sobre esta investigación aquí, y de hecho es algo que les ha pasado a ellos como pueblo maorí. O sea, esta apropiación de las culturas indígenas es algo que se da a nivel mundial. Y al pueblo maorí les ha sucedido, nada más que ellos a nivel legislativo tienen unos sistemas de protección que son, digamos, un poco más establecidos, y han ayudado a frenar estas prácticas, porque sí ha pasado. O sea, creo que fue un diseñador francés, Jean-Paul Gaultier, que usó en una de sus exhibiciones a los modelos, porque aquí usan mucho los tatuajes, ¿no? Digamos, los tatuajes es lo que representa así como nosotros tenemos los textiles y que el huipil dice que es la segunda piel, aquí los tatuajes son todavía muy arraigados a la parte, a las culturas polinesias, ¿no? También en Samoa se llama tatau, aquí es el moco. Y entonces este diseñador en un desfile de modas puso a los modelos, les pintó un tatuaje en la barbilla que es muy representativo de las mujeres maorí, y fue algo que pues también fue muy sonado y que se buscó frenar ese tipo de prácticas. Entonces también a mí me ha servido estar aquí, aprender y entender cómo por ejemplo el pueblo maorí también enfrenta estos problemas de apropiación, ¿no? Incluso pues se sigue dando a la actualidad, no es de que aquí no pase, también pasa, y no solamente por empresas extranjeras, sino también en lugares aquí, personas locales que no tienen origen maorí, pero pues con lo mismo, con eso de la inspiración, reproducen y plagian diseños que no les corresponden. Afortunadamente aquí hay mucho más inclusión, inclusión a nivel gobierno, porque el gobierno se dice que aquí es bicultural, y reconoce una parte de la cultura originaria de este pueblo, que es el pueblo maorí, como parte fundamental. Entonces muchos proyectos, incluso grandes a nivel arquitectónico, buscan la integración de profesionales maorí para diseñar con la visión maorí, no solamente estética y no solamente visión o que tenga patrones o decoración, sino con el significado y el acercamiento que tiene el pueblo maorí hacia la tierra o hacia el medio ambiente. Entonces, eso me ha servido a mí muchísimo para entender otra manera de hacer las cosas, respetando la autonomía de los pueblos, y que los mismos pueblos puedan
defender desde su propia cosmovisión y hacer las prácticas desde su manera de ser y hacer. ¡Qué barbaridad! O sea, tiene todo esto una correlación, pues, desde los nativos maorí con el gobierno, que unen fuerzas para seguir esa defensa de identidad. ¿En Chiapas hay algo semejante que se esté haciendo? A Chiapas a nivel gobierno no conozco mucho, pero ha habido mucho a nivel organización, o sea, digamos, como hablamos bottom up, muchos colectivos y muchos no-for-profits, NGOs, han estado trabajando. Organizaciones sin afán de lucro, perdón, para la audiencia que no habla inglés, sí, discúlpame. Sí. Han estado trabajando en estos temas durante décadas. O sea, el grupo Quinalan Cetic, que también es una non-for-profit, o sea, una sin fines de lucro, y que está asociada con una cooperativa, tienen décadas haciendo ese trabajo. Hay muchas organizaciones independientes, una de ellas, bueno, que yo tuve la fortuna de colaborar mientras estuve allá, que se llama Impacto, y uno de sus áreas es Impacto Textil, también es una NGO que se enfoca en el rescate, y ellos tienen un trabajo de documentación muy bueno en cuanto a los casos de plagio. Y entonces lo que más se ha dado en Chiapas es más ese sentido, o sea, organizaciones sin fines de lucro que han apoyado más a eso, pero a nivel legislativo, a nivel estatal, como gobierno estatal, la verdad es que no estoy muy familiarizada, porque me enfoqué muchísimo más a, como decimos allá, a los de a pie, a la gente que está haciéndolo desde sus comunidades y desde su visión, precisamente para demostrar la capacidad de autogestión y la capacidad y conocimiento que tienen para defender sus propios derechos, y aprender un poco más de cómo ellos acercan esas y pelean por sus propios derechos, más que llegar desde posiciones top down, ¿no? Desde arriba hacia abajo a imponer, más bien cómo estos grupos se organizan y comunidades pues colaboran entre ellas y buscan la manera de protegerse, y han logrado cosas muy buenas. Entonces, por eso para mí era importante visibilizar estos casos que ya existen, más allá que nosotros, digamos, desde afuera de las comunidades lleguemos a imponer una manera de hacer las cosas. Por lo que veo, doctora Diana Albarrán González, eres una dama muy culta, te felicito. Hablas varios idiomas, aparte de tener una profesión. Hiciste una tesis para tener tu doctorado, y tengo entendido que el tema central fue precisamente la cultura de los bordados, hilados y tejidos. ¿Nos puedes resumir un poco al respecto? Sí, puedo compartirles el link de la tesis para descargarla. Desafortunadamente ahora solo está en inglés. Ojalá en un futuro podamos tenerla trilingüe, porque también yo tengo la inquietud de que pues se traduzca en tzotzil para que llegue a las comunidades con las cuales yo trabajé, y pues en español. Y todo fue a través de la exploración. Eso es entender junto con mis compañeras cómo se puede tener una vida digna y justa a través del textil, cómo ellas logran tener una vida digna y justa a través del textil. Por eso el título es Buen Vivir Centric Design, o sea, un diseño centrado en el buen vivir. Al final, los últimos capítulos damos unas recomendaciones, tanto de cómo nosotros vemos que un diseño centrado en el buen vivir opera, y todo es a base del aprendizaje que ellas mismas ejercen, ¿no? Como tener economía social solidaria, es otra manera de hacer comercio. La horizontalidad, siempre con relaciones horizontales sin jerarquía, en donde todos los que trabajamos valemos y contribuimos de distintas maneras, independientemente, pues incluso de los títulos académicos, porque el conocimiento de ellas es ancestral y de muchas generaciones. Y pues sí, o sea, como que damos una serie de recomendaciones y principios guía para tener un diseño más ético y que respete y apoye poder tener un lequil kuxlejal, o una vida digna y justa dentro de los pueblos originarios, y las colaboraciones que sean éticas y respetuosas de la autonomía de los pueblos.
Yo no soy experto como vos, pero realmente tengo entendido, porque mi esposa adora usar vestidos tradicionales. De hecho, en las fiestas del 15 de septiembre, antes siempre usaba vestidos hechos a mano. Pero tengo entendido, según lo que ella me explicó, es que están hechos de manera tal que en ocasiones no hay ni necesidad de usar el sostén, o si vas a cargar al bebé, el vestido trae manera de agregarle pues una parte para traer al bebé bien sostenido, amamantarlo. Son una serie de cosas, como dijiste, lo de la cintura también son muy fuertes para que la mujer que hace esfuerzos se sienta estar pues bien fajada de la cintura y no sufrir una hernia o alguna situación. Ahora tengo entendido por lo de los hombres que el calzón del hombre, que se usa mucho en la agricultura, también lleva mucha protección para las regiones pues realmente vitales del hombre, que tiene que proteger al momento de hacer un esfuerzo, que no le salga una hernia inguinal o situaciones. Porque mucha gente piensa que las prendas indígenas son simplemente un instrumento de ponerse en una sola ocasión, porque están muy bonitas, muy coloridas, pero como bien ya nos explicaste, significan la tradición no solamente de la cultura, sino de un linaje familiar. ¿Qué tanto hay de fondo en todo esto? De las partes que el cuerpo puede estar mejor protegido. Digamos, también dentro de la vestimenta tradicional indígena hay muchos tipos, no solamente existe una, ¿no? También tienen vestimenta ceremonial que utilizan especialmente en ocasiones, como ocasiones especiales, matrimonios o fiestas dentro de los pueblos, pero también tienen las vestimentas diarias. Incluso si es dentro de una comunidad, por ejemplo, Sinacantán, el número de flores o qué tan largos son unos pompones también indican puestos y cargos, o el estado, si son casadas o solteras, por ejemplo, hombres casados o solteros, o si tienen algún cargo dentro de los pueblos como usos y costumbres. Entonces, hay muchos, o sea, digamos, tienen muchas dimensiones los textiles, porque los huipiles también, insisto, son los huipiles de diario, los huipiles de ceremoniales. Entonces tienen funciones distintas y también dan códigos de comunicación distintos. Y como decía, sí, el rebozo, por ejemplo, que es no de Chiapas tanto, pero de otras regiones de México, el rebozo siempre tenía a principios del siglo pasado la manera en que se usaba. Para mí el rebozo es una de las piezas más maravillosas, porque pues hemos visto, ¿no?, el cargar a nuestros hijos. Yo también, cuando mi hija era niña, me aprendí a usar el rebozo, y era de lo más que le llaman porteo o wrapping en inglés, o baby wearing, y cómo los beneficios que tiene a nivel salud, a nivel emocional y a nivel práctico del día a día, ¿no? El saber usar el rebozo para cargar a un bebé. O, por ejemplo, otra manera de usar el rebozo en el parto, en el trabajo de parto, también se usa el rebozo como para apoyo y para dar confort a las caderas de la mujer en parto, ¿no? También indican población, a qué población pertenece. Por ejemplo, los rebozos purépecha de Michoacán son hermosos, y han innovado en el uso de plumas y en el uso de las puntas de los rebozos. Tienen unas cosas maravillosas, o incluso súper delgaditos. Hay muchas técnicas. Entonces, todas las vestimentas generalmente tenían otra función, y sí, el fajarse como mujer antes, cuando usan la vestimenta completa, pues son pesadas, son piezas a veces pesadas, porque son muchas capas, por lo tanto no las usan ahora a nivel a diario, sino las usan solamente en ocasiones especiales. Pero sí, el fajarse era algo que era especialmente recomendado después del parto, porque ayudaba a contraer otra vez los músculos alrededor de la cadera para una recuperación pronta. Entonces, todos esos conocimientos
todavía algunas comunidades las siguen reproduciendo y siguen presentes. Entonces, por mayor razón, es importante seguir y preservar este conocimiento para que no se pierda. Lo que estamos perdiendo es el tiempo, Diana. Nos queda 1 minuto. ¿Qué le quieres decir a la audiencia mexicana que vive en Estados Unidos, en Canadá y muchos países que nos escuchan? Pues mandarles un saludo grande. Igual yo también soy migrante mexicana fuera de nuestro territorio y creo que es importante siempre no dejar de conectarnos con nuestras propias raíces mexicanas y también indígenas, de los pueblos distintos indígenas de México o de todos nuestros ancestros. Entonces siempre tener el orgullo y entender que eso sigue vivo dentro de nosotros y que, como me dijo un danzante mexica cuando estaba en el Zócalo de México, decía, y puse en mi tesis, dicen que debemos rescatar la cultura, pero la cultura nos rescata a nosotros. Qué interesante, muchas gracias, Diana. por escuchar. No, es lo más importante, por eso Dios nos dio 2 oídos y 1 boca, porque es más lo que tenemos que escuchar que lo que tenemos que hablar. Muchas gracias, Diana Albarrán González, doctora académica, representando a México en Nueva Zelanda, llevando la cultura, más que un negocio, llevando la tradición de los textiles, de tradición milenaria, para que la gente en el mundo le siga brindando un reconocimiento. Agradezco esta entrevista y esperamos entrevistarte nuevamente, llamarte a Nueva Zelanda, aunque para ti sea de mañana y no. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.